El pato. 1. Mi casa es muy grande, al grado que no sabría con precisión cuánto. Nunca me he aventurado a recorrerla toda. Ayer bajé al sótano. Encendí, como es costumbre, la lámpara que tengo enfocada hacia la serie de cuartos que se suceden a partir de ahí y estuve contemplando. Me entró curiosidad y decidí adentrarme en el primero. Pero en cuanto traspasé el umbral, escuché un aullido que me hizo retroceder preso de terror. En esos cuartos se esconden animales desconocidos, desde niño lo sé. Algunos irrumpen en el sueño intentando devorarme. 2. Una vez estuve a punto de matarme con una navaja de afeitar. He pensado que en cierta forma estoy un poco muerto y que el día en que penetre en esos cuartos lo estaré definitivamente. El pobre de papá sufrió mucho al morir. Momentos antes me dijo que veía un topo que aguardaba para devorarlo. Creo que todo se debió a que desde muy chico me gustó torturar a los animales. Era una necesidad completamente natural. Me producían mucho miedo. 3. Un día, estando en el jardín, vi que junto a la casa de Musulmán, el jardinero, se movía algo grisáceo. Corrí hacia allá, atraído por una fuerza extraña. Cuando estuve cerca, se me sobresaltó el corazón por lo que vi. Un pato, con la cabeza destrozada, luchaba frenética y agónicamente por desastre del enrejado en que se había atorado de manera incomprensible. La sangre manaba a borbotones. El cuerpo se movía en convulsiones atractivas. Estuve ahí, mirando su muerte. Cantaba. Era un himno. Borrachera, dolor y agrado, metamorfosis, abismo de plumas y sangre, diciéndole adiós a nuestro tiempo, inaugurando la eternidad que ha de sentirse como la llegada de la primavera, calor, crecimiento, lágrimas, felicidad. De un lado, la ferocidad del apego, supervivencia; del otro, la absorción, nada viviente, plena. Musulmán me descubrió. Se puso muy enojado y dijo que se lo iba a decir a mis padres. Le supliqué que no lo hiciera, pero no pude convencerlo. Al día siguiente estaban enterados. El jardinero dijo que había atorado a propósito la cabeza del animal y ellos le creyeron. Me encerraron en el sótano. A mi padre se le ocurrió que ese era el mejor castigo. 4. Todos los días me llevaba la comida allá abajo la esposa del jardinero, María, así se llamaba. Era muy hermosa. Tenía el pelo sedoso y unos ojos negros que acariciaban. Se portaba dulcemente. En cambio, Musulmán me odiaba. El tiempo que pasé en el sótano me provocó una enfermedad repugnante. Se cubrió de granos todo mi cuerpo. En ese tiempo fue cuando mi imaginación se desarrolló. Mis fantasías eran tantas y tan vívidas que después ya no sabía si eran ensueños o realidades. Un día me soñé tendido a la sombra del laurel que se halla en el centro del jardín. La cabeza ensangrentada del pato me observaba creciendo amenazadoramente. Sus ojos vidriosos se henchían de llagas y de su pico escapaban gritos casi humanos y acusadores. No podía moverme. Lo miraba aproximarse con ojos tan desorbitados como los suyos, reflejo de la ira, vaivén del odio y el miedo. Muerte, los dos moriríamos mirándonos horrorizados. La furia que emanaba de sus ojos se me hundía en el pecho como un golpe. Musulmán me amenazaba con un puñal desde lejos.
De sus labios escurría el sonido de su risa desquiciante. Sentía que mis ojos iban a salirse de sus cuencas y un dolor agudísimo en el corazón. El jardinero reía y su risa vibraba en mi cerebro cuando el pato me trozaba una pierna. Desperté. Un grito involuntario se evadió de mi garganta. Me hallé otra vez en el sótano, preso de pánico, en la total oscuridad. Miré brillar los ojos de las ratas que se paseaban inquietas sobre las vigas. Esa noche la pasé inmóvil, esperando que en cualquier momento se arrojaran contra mí. Hasta que aclaró el día, pude levantarme. Me estaba a las horas en un rincón oprimiéndome la cabeza, cada vez más llena de imágenes. 5. Cuando salí del sótano, pasé varios meses en cama. María se quedaba hasta tarde para que pudiera dormir tranquilo. Cuando estaba cansada se metía bajo las sábanas y se dormía. Yo la acariciaba y entonces se movía suavemente, complacidamente. Pasado un mes, ella se acostaba conmigo, aunque no estuviera cansada, y me pedía que la acariciara. Sus ojos resplandecían y sus labios se ponían muy húmedos. Mi madre iba algunas tardes, pero le enojaba encontrar a María. María se turbaba cuando ella entraba. A mí me deleitaba el que mi madre se molestara con María. También era muy hermosa. Pero sus caricias eran diferentes, producían un efecto entre placentero y odioso. 6. Una vez le oí decir a mi padre que el amor de las madres era malo. Mi madre se rió cuando él se lo dijo. Mi padre estaba siempre encerrado en su cuarto. Yo lo miraba por el ojo de la cerradura. Se pasaba las horas sentado en un sillón. En ocasiones lo oí llorar. Me lastimaba el verlo así. Su cuarto me gustaba, por la extraña manera en que estaba dispuesto. A los costados de su cama de latón había 2 lámparas alargadas que llegaban casi hasta el techo. Un escozor caminaba por mi cuerpo cuando las miraba. Arriba de la cabecera, sobre la repisa, tenía una hilera de copas verdes ordenadas por estatura, de la más grande a la más pequeña. Dentro de ellas guardaba palillos de colores de todos tamaños. Seguían a las copas 3 cañones que apuntaban hacia los rincones. El primero, que era el mayor, estaba mutilado. Sobre el buró descansaba una enorme Biblia negra. Más que leerla, él se entretenía horas enteras mirando las estampas y murmurando cosas entre dientes que siempre concluían con la palabra pecado. Mi padre era aficionado a coleccionar cosas viejas, cartas, llaveros, retratos, recortes de periódicos y revistas, jabones, varios rastrillos, relojes, corchos, navajas. Su ropero estaba atestado de ellas. Yo también guardaba algunas, pero me seducían más las suyas. Rara vez hablábamos. El único lugar donde nos reuníamos era el comedor, pero allí siempre estaba distraído. Sus ojos se paraban fijos en algún objeto. El día que me encerraron en el sótano me detuvo en el umbral. No quisiera que... Es decir, dijo. Y se quedó unos momentos pensativo. Después quiso continuar, pero los labios y la barba le temblaban. Aquella interrupción se me quedó grabada. No puedo borrar la imagen de su rostro.
Luego me contó mi madre que desde aquella noche comenzó a ponerse enfermo. 7. Presencié sus últimos días. La noche final gritó llamando a mi madre. Su voz se oyó totalmente desmayada. Como de costumbre yo me encontraba en el pasillo, viéndolo por el ojo de la cerradura. Luego que gritó hubo un silencio. Mi madre subió las escaleras. Me asusté con el ruido que hacían sus tacones al golpear contra los peldaños y me escondí detrás del armario que hay en el pasillo. Mi madre entró a su cuarto. Escuché el susurro de sus voces. Me entró curiosidad y me acerqué sin ruido. No debes acercarte al niño, decía mi padre en su delirio. Mi madre, junto a él, secaba su frente sudorosa. No sé cuánto tiempo estuve ahí, oyendo repetirse esa frase. A las 11 fui a mi cuarto y dormí unas horas. Mi padre y yo en el jardín, que ha cobrado formas muy singulares. Los muros han crecido, se prolongan hasta el infinito. Los árboles se ven desnudos, sus ramas más gruesas, brillantes y puntiagudas. El suelo cubierto de sangre. Voz de la culpa, crimen, pecado. Mi padre viste de negro, luto. Lleva en las manos unos objetos luminosos que me asustan. Corro al fondo del jardín, su mano me sigue, rozándome la espalda. Me mantengo inmóvil, pegada a la espalda contra el muro, mientras él me ve con ese odio brutal que hay en sus ojos. Oigo una voz que dice: tú eres el culpable, tú eres el culpable. Es un eco que parte del alma de mi padre. Enormes agujeros se abren, de ellos salen extraños animales. Mi padre, intentando huir, resbala por uno de los hoyos. Un grito desgarrador llena el jardín. La tierra tiembla. Topo gigantesco viene hacia mí, chillando agudísimamente. Sus afilados dientes producen sonidos parecidos a los que emiten los órganos. Me veo en el suelo haciendo convulsiones. Otra vez el chillido del topo, mezclado con las armonías religiosas que salen de sus dientes. Mi papá emerge cubierto de sangre. Su mirada encierra más odio. Las paredes oscilan con un sonido sordo que retumba en mis oídos. Desperté. Alguien llamaba a la puerta. Tambaleante, abrí. A mi madre. En su rostro adiviné que mi padre vivía sus últimos momentos. 8. Recorrimos los pasillos en silencio. Yo, aún bajo el influjo del sueño. Llegamos a su cuarto y penetré. Él sintió inmediatamente mi presencia y dijo lo del topo que esperaba para devorarlo. No habló más. Su respiración fue haciéndose más pesada hasta que murió. El rostro se le llenó de arrugas y el pelo de canas. Estuve junto al cadáver hasta que amaneció. Aguardé la noche en mi cuarto. Cuando fui de nuevo al suyo, ya estaban puestos los cirios. 2 hermanos de mi padre lo estaban velando. El mayor tenía los brazos cruzados y los ojos puestos en una de las velas. El otro había dejado caer los ojos flácidamente. Habían movido la cama para que cupiera la caja.
Mi madre estaba sentada en el sillón de mi padre, con los codos puestos sobre las rodillas y las manos en la cara. Respiraban pesadamente. En cuanto me vieron, mis tíos me abrazaron. Cuando volvieron a sus sitios, mi madre se levantó y se paró delante del mayor. Yo me puse a ver las copas de cristal. Mi madre hacía ruido con las pulseras. De vez en vez volteaba. Los tres se tambaleaban. Parecía que el cuarto se movía. No quise ir al entierro. Me quedé en el cuarto de mi padre. 9. Mi madre se hizo vieja rápidamente. Después que murió mi padre, ella subía todos los días al cuarto y llamaba. Sabía que le escuchaba. Caminaba mucho. Sollozando me rogaba que abriera. Yo oía el golpeteo de sus tacones contra las duelas. Cuando salía, me miraba alejarme desde la ventana con aquella expresión lejana que había llenado sus ojos. A veces iba a la cripta donde está enterrado mi padre y se ponía de rodillas algunas horas. La oí gritar en varias ocasiones. En el comedor me miraba con ternura y reproche. No hablábamos. Una vez quiso decirme algo acerca de mi padre, pero me levanté y salí corriendo. Al día siguiente la encontré dormida en la puerta. Luego me di cuenta que esa noche había roto 2 espejos. Cierto día quiso prenderle fuego a la cripta, pero el jardinero la detuvo. 10. La presencia de mi padre se sentía con fuerza en toda la casa. El día que mi madre trató de incendiar la cripta, escuché su voz repercutir en las paredes. Me sobresalté tanto que rompí una de las copas verdes de la repisa. Los días siguientes no dormía en el cuarto de mi padre. La atmósfera que había en él me hacía sentirme como un autómata. Esas noches, María se quedó conmigo. Se había puesto enferma. El jardinero la había encerrado y la golpeaba. María había cambiado, tenía miedo. Aseguraba que Musulmán quería matarla. Una noche no subió. 11. El jardinero había salido unos días. Al regresar se dio cuenta que María dormía conmigo. Borracho, le dio un varillazo en la cabeza y la mató. Hacía meses que se emborrachaba. Imaginé que esa noche María lo provocó. Musulmán se violentaba cuando estaba borracho. Había sido una torpeza de María el haberlo provocado. María había prometido subir a las 8. Como no llegaba, decidí bajar a buscarla. Crucé los pasillos. Bajé lentamente las escaleras. Cuando me hallaba en el último descanso, escuché un gemido en el cuarto de mi madre. Esperé petrificado por el miedo. No podía controlar los rápidos movimientos involuntarios de mi boca. Percibía la presencia de mi padre al final de la escalera. Se agolparon en la mente las imágenes del sueño. Vi la figura agonizante del pato y escuché las palabras acusadoras de mi padre. Quise regresar, pero algo me empujó al jardín. Bajé los escalones arrastrándome. Los rechinidos de las duelas se oyeron como lamentos. Al cruzar la sala tropecé con una silla. Mi corazón latió con fuerza y sentí que me desmayaba. No había querido encender la luz para evitar que me vieran, pero ahora me pesaba. En el jardín vi la luz de la casa de Musulmán encendida. Dirigí mis pasos hacia ella, alegre de que la noche estuviera oscura.
y no pudieran verme. Estaba más tranquilo. No experimentaba ya la presencia de mi padre. Me acerqué a la casa y miré por la ventana. María estaba desnuda y tendida sobre la cama. El jardinero le había hundido la varilla en la mitad del cráneo. Su overol estaba manchado de sangre. Denotaba gran cansancio. Con la mirada perdida, acariciaba los muslos desnudos de María. Sentí ganas de arrojarme contra él y de golpearlo. Me contuve, pero se me revolvió el estómago y vomité. Tenía mucho frío. El jardinero sacó una pala de la covacha que está al frente de la recámara y comenzó a cavar en el jardín. Sin que me viera, entré en la casa y me senté junto al cadáver. La contemplé y besé sus senos, experimentando una extraña sensación de tranquilidad. Ningún pensamiento me perturbó hasta que la presencia de mi padre llenó la estancia repentinamente y oí su respiración cansada recorrer los soclos. Yo no lo hice, dije, y me tendí llorando sobre el cadáver, pero el contacto frío del cuerpo me obligó a enderezarme y a mirar por primera vez el cuarto. En las paredes había dibujos de mujeres desnudas, todas me miraban, sentí que la cabeza se me iba. Cuando comenzaron a moverse, vi a mi padre correr tras de ellas y vomité nuevamente. Cerré los ojos y sentí como si me fuera por un hoyo. 12. Cuando volví en mí, el cadáver de María no estaba en la recámara. Fui a la covacha y busqué una pala para ayudar a Musulmán. Afuera lo vi tirado moviéndose convulsivamente. María estaba a un lado de la zanja. Pasé unos instantes sin saber qué hacer. El jardinero temblaba y gemía. Mi cabeza giraba, me senté a un lado de la zanja y me estuve idiotizado mirándolo moverse. Al poco apareció mi madre. Traté de levantarme, pero era imposible despegar la vista del cuerpo agonizante. Sentí a mi madre acercarse lentamente. Los sollozos la ahogaban, se desplomó junto a Musulmán, quien comenzó a arrojar sangre por la boca y la nariz. El viento soplaba con violencia, removiendo las ramas de los árboles. Mi madre se jalaba los cabellos, reprimiendo los gritos que afloraban a su boca. El viento aullaba, su voz se oía lejana. Hasta que Musulmán dejó de moverse, pudimos retirarnos. En la madrugada los enterré a los dos en la misma zanja. Siempre me he preguntado qué fue lo que mató al jardinero. Mi madre y yo dormimos juntos esa noche. También María y Musulmán en la tumba. 13. La muerte de María y el jardinero provocó en mi madre un estado muy raro. No podía verla sin sentir mareo. A partir de esos días mi madre espiaba todos mis movimientos. Fue cuando comencé a ponerme nervioso. Se inició aquel odio y repugnancia hacia ella, incontrolables. Su mirada me perseguía. Ella sintió mi odio. Por eso me observaba por el ojo de la cerradura y me torturaba con su risita detrás de la puerta. En ocasiones echaba papeles obscenos debajo de la puerta o se ponía a gritar diciendo que mi padre, María y Musulmán se encontraban allí para matarme, pero todo lo inventaba. Llegó a imitar sus voces para hacérmelo creer. Una noche estuvo gimiendo. Sus lamentos se oyeron en la estancia de mi padre. Luego se fueron alejando hacia el jardín, donde ya solo eran un susurro. Yo estaba quieto escuchando, con la ansiedad recubriéndome el estómago. Llegué a la puerta y no quise abrirla hasta pasados unos minutos. Hice girar la llave
despaciosamente y luego la perilla, la cual emitió un sonido ronco que en el silencio total pareció atronador. Me asomé al pasillo vacío. Principié a moverme, sintiendo cosquilleo doloroso caminar por mis miembros. Los oídos zumbaban. Bajé las escaleras, crucé la sala y llegué al jardín. La casa de musulmán estaba apagada. Fui y me asomé por la ventana. Experimenté frío en la espalda y volteé rápidamente. Mi madre estaba allí mirándome. Quise gritar, pero algo se atoró en mi garganta. Me dejé caer en el pasto. Se echó encima de mí y empezó a besarme. Me rasgó la camisa, sentí su boca recorrer mi pecho, gritaba y babeaba como animal. Sus ojos desorbitados me miraban y yo comprendí que solo matándola podría librarme de su mirada aterradora. Alcé los brazos y le apreté el cuello clavándole las uñas. Sentí su sangre correr por mis manos. Poco a poco su cuerpo se fue poniendo blando. La arrojé a un lado. Cuando pensé que estaba muerta, me levanté y fui por una pala para enterrarla, pero cuando regresé ya no estaba. Recorrí el jardín sin encontrarla. Pensé que se habría metido en la casa. Decidí aguardar hasta que amaneciera para subir a buscarla. Me senté al pie del laurel hasta la madrugada. Los rasguños y los besos de mi madre punzaban por el frío. Durante la noche estuve pensando, mi padre. 2 días después, ya habiendo buscado en toda la casa, bajé al sótano y descubrí su cuerpo muerto en el primer cuarto, alumbrándolo con una lámpara. Nunca me atreví a sacarlo, pero desde entonces lo observo. El pato. Horror hemoficción. Juan Trigos, S. Esto que acabo de compartir es el primer cuento de hemoficción. Es la obra que abrió la puerta a este fenómeno cultural y artístico, inventado por Juan Trigos.